Muy buenas tardes. Al público presente le damos la bienvenida al Congreso de la República y a la primera conferencia del programa Martes Democrático de este año 2026. Un espacio de diálogo y reflexión impulsado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, orientado a promover el análisis informado sobre temas de interés nacional. El día de hoy estamos con la conferencia Desactivación del equipo Lavallato, reflexiones y retos para el sistema de justicia, cuyo objetivo es examinar desde una perspectiva técnica e institucional los alcances y desafíos que se presentan tras esta decisión, así como sus implicancias para el fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país. Agradecemos la presencia de estudiantes, ciudadanía en general, quienes nos acompañan de manera presencial y también a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo por nuestras plataformas digitales. Sin más preámbulo, damos inicio a esta conferencia, convencidos de que el debate informado y plural fortalece la democracia y las instituciones. En primer lugar, las palabras de bienvenida del doctor Wilfredo Ponce de León, jefe del área de atención ciudadana de la Oficina de Participación Ciudadana. Muchas gracias y buenas tardes a todos los presentes. Agradecemos la valiosa participación en esta ocasión de nuestros penalistas, Cristian Salas, Lucas Gersi, no necesitan presentación, ampliamente conocidos. La conferencia de hoy trata sobre una gran noticia para el Perú. Es la desactivación del llamado Equipo Especial Lavallato. Esta acción debe entenderse como una decisión de sentido común, de desinfectación, para restablecer el equilibrio democrático y el respaldo y el respeto al Estado de Derecho. Esta gente utilizó un trabajo noble como pretexto para vulnerar derechos fundamentales y para instrumentalizar el sistema de justicia con fines políticos. Durante años, este equipo siguió de manera inmoral y estoy seguro de manera ilegal las directivas de una ONG ideologizada, donde la investigación penal se convirtió en un mecanismo de persecución política, estigmatización y presión mediática, me consta. La presunción de inocencia fue sustituida por juicios anticipados, el debido proceso por filtraciones selectivas y la búsqueda de la verdad por una ansia desmedida de figuración. Lejos de fortalecer la democracia peruana, su mera existencia contribuyó a debilitarla. Este grupo de fiscales y su comparsa pretendieron situarse por encima de la ley. La democracia, claro, exige investigaciones firmes, pero también imparciales, técnicas y libres de sesgo político. Esta gente le debe una disculpa a sus víctimas, aunque solo esperamos que busquen empleo decente en algún otro sitio. Desactivar el equipo especial Lavallato significó limpieza, significó fortalecer el Estado de Derecho y el imperio de la ley, para que el Ministerio Público no sea más sede de inescrupulosos como Vela y Pérez en específico. No tengo ninguna duda que estos personajes pasarán a la historia universal de la infamia. Nada más. Muchas gracias. Antes de presentar a nuestro primer expositor, queríamos hacerle llegar las disculpas del doctor Julio Rodríguez, quien ha tenido un percance familiar y es por eso que nos ha hecho llegar las disculpas del caso que no podrá asistir, pero estamos seguros que nuestros expositores estarán a la altura de las expectativas de cada uno de ustedes. Así que, en primer lugar, presentamos a nuestro primer expositor. Él es abogado, especialista en Derecho Penal y Procesal. Se desempeñó como Procurador Anticorrupción del Estado. Presentamos al doctor Cristian Salas Beteta. Lo recibimos con fuertes aplausos. Muy buenas tardes al panel de honor, al Congreso de la República. Mi agradecimiento por la cordial invitación. A ustedes, funcionarios, servidores públicos, abogados, estudiantes, ciudadanos, felicitarlos por su presencia, porque la idea de estos eventos es esto: generar participación ciudadana, vincular al ciudadano, al profesional, al hombre y mujer de a pie,
a que puedan meterse, involucrarse con no solo la política que se maneja en nuestra sociedad, sino entender, comprender la función pública, que es sobre lo que ahora vamos a hablar. Y quiero comenzar con una buena noticia. Exactamente hace una hora, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha suspendido por 6 meses al fiscal provincial José Domingo Pérez. ¿Eso es gratuito? ¿Eso es por gusto? ¿Eso es sin razón? No. ¿Cuál es el motivo de esta suspensión? Mal actuar funcional en un caso encomendado a él como parte de este equipo especial Lavallato. Ahí está. Ahí vamos notando el por qué se han desactivado estos equipos. Y ojo, no es solo el equipo Lavallato. El evento es para ver el caso Lavallato, pero en realidad se han desactivado todos los equipos especiales. El EFICOP, el encargado de ver el caso Pollos Blancos, el encargado de ver los homicidios o muertes en las protestas, todos los equipos han sido desactivados y vamos a hablar por qué. Centrándonos obviamente en el caso del equipo llamado Lavallato. La razón por la cual se suspende al fiscal Pérez Gómez es porque planteó una acusación sin cumplir con uno de los requisitos que el Código Procesal Penal establece. ¿Cuál es? La debida motivación. Ojo, esto no es una mera apreciación del órgano de control. El artículo 349 del Código Procesal Penal establece los requisitos que una acusación fiscal debe tener. Primer requisito, miren, no estamos hablando de requisito número 20, no. Primer requisito, la acusación escrita tiene que estar debidamente motivada. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho que yo como fiscal planteo ante un juez diciéndole, oye juez, quiero llevar a este grupo de personas, quiero llevarlos a un juzgamiento para luego lograr una condena, esa acusación, esa imputación, tiene que ser en base a una conducta que constituya delito. Primer dato básico, eso para los que son abogados y estudiantes de derecho se llama juicio básico de tipicidad. Yo no puedo llevar pues a procesamiento penal una conducta que no constituya delito. Y ese juicio de tipicidad tiene entre sus factores, por ejemplo, ver que el hecho que estoy planteando se subsuma, encaje, se adecúe al supuesto fáctico del tipo penal, del artículo del Código Penal. Si yo digo lavado de activos, ese es el delito, perfecto. El hecho que estoy planteando como lavado de activos tiene que reunir los requisitos de esa conducta de lavado de activos establecidas en la ley penal. El que transfiere, convierte, tiene, oculta, perfecto, bienes activos de origen ilícito con fines de evitar su descubrimiento, ya listo. Esos requisitos los tengo que plantear, vincular con el delito, con el hecho que estoy planteando. Esos básicos, señores, en este caso, específicamente en el caso Cócteles, proceso penal seguido contra Keiko Fujimori y otros, no se hizo. Eso tan básico que un fiscal tiene que hacer, no se hizo. Porque el fiscal, ¿saben qué planteaba? Estos señores han cometido lavado de activos por recibir, receptación, dinero ilícito supuestamente proveniente de Odebrecht y de empresarios banqueros nacionales. Ahí está. Señores, no existe en el verbo rector del tipo penal de lavado de activos el verbo rector receptación. No existe. ¿Qué han hecho? Transferir, convertir, tener. ¿Qué cosa han hecho? ¿Y ustedes saben por qué el error en la acusación fiscal, en ese caso? Porque para tener lavado de activos, ¿saben qué se necesitaba? El origen, pues. O sea, que los directivos, los empresarios brasileños de Odebrecht dijeran, nosotros hemos dado dinero delictivo a esas personas. Lo hemos inyectado a ese partido político. ¿Y ahí qué se podría configurar? La transferencia, que sí es parte del delito de lavado de activos. Pero ¿sabe qué pasó acá?
estos señores nunca aparecieron imputados. En ese famoso caso Cocteles, supuestamente el dinero ilícito, ¿de dónde era? De Odebrecht, ¿no es cierto? Y los señores de Odebrecht, ese dinero lo inyectaron al partido, ¿no es cierto? Ya, señores, eso que sería sí delito, transferencia, nunca se planteó. ¿Por qué? Porque la fiscalía, este fiscal, no quiso involucrar como imputados a los brasileros. Dígame si eso no es un acto claro de encubrimiento. Y ojo, uno podrá decir, ah, no, pero es que ellos fueron colaboradores eficaces. Señores, en el caso Cocteles, por el supuesto financiamiento de campaña, los brasileros, Odebrecht, Barata, nunca aceptaron responsabilidad alguna. No fueron aspirantes a colaboradores por ese caso. Nunca dijeron, sí, hemos dado dinero ilícito de la caja 2 y lo hemos dado para la campaña. No, y por eso no figuran como imputados por lavado de activos. Ahí están los famosos colaboradores brasileros. Y entonces, como no los metieron a ellos, el fiscal dice, ah, entonces no voy a ver para allá, voy a ver acá. Este partido, estos señores, ¿qué han hecho? Han receptado ya. Eso no forma parte del tipo penal. No, pero ha habido un financiamiento ilegal porque no declararon, porque ocultaron el verdadero origen, porque usaron aportantes simulados. Ya, y ese financiamiento de empresarios, ya no los brasileros, sino los nacionales, que sí aceptaron, ¿eh? Los empresarios nacionales sí dijeron, sí, hemos tomado dinero de nuestras empresas y lo hemos aportado a la campaña. Entonces el fiscal dice, ah, lavado, pues, lavado. ¿Pero por qué lavado? ¿Cuál es el origen ilícito de ese dinero de los empresarios nacionales? El hecho de no decir, no declarar. Y es ahí donde el fiscal se equivoca jurídicamente nuevamente. ¿Por qué? Porque esa conducta de que un empresario aporte dinero a la campaña política de un partido, 2011, 2015 no era delito. Es recién posteriormente que el Congreso tipifica esa conducta y la llama delito de financiamiento de partidos políticos. Es decir, al momento de los hechos, esa conducta que hoy el fiscal planteaba como lavado no era delito. Ahí está. Algo tan simple y como un estudiante de Derecho lo podría haber determinado, el fiscal no lo hizo así. Y es por ello, por esa mala imputación, por esa mala acusación, que la defensa hace su oportunidad, objetamos, hicimos observaciones y conseguimos que esa acusación se devolviera 19 veces del juzgado a la fiscalía. Un juez obviamente en contra de la defensa, que buscó en todo momento, ¿qué cosa? Subsanar la acusación. Está mal tu acusación, corrígela. Trataba de corregirla, volvía a plantearla, nuevamente evidenciamos el error, está mal tu acusación, toma. Número 2, corrígela. La volvía a presentar la acusación, observábamos el error, está mal. Tercera vez, corrígela. Señores, 19 veces. Una audiencia de control de acusación que demoró 2 años. Y digo planteado porque yo en ese proceso estuve. Yo he sido abogado en ese proceso, así que conozco el caso. Sé la razón por la cual hoy hay esta sanción. Y recuerdo que incluso los abogados pedíamos al juez, señor juez, el señor fiscal no está acatando el pedido de corrección que está haciendo el juzgado, porque el juzgado hacía un pedido de corrección, oiga, precísese esta imputación, no la hacía y le volvía a presentar igual. ¿Y saben lo que decía este fiscal? Está ahí en las audiencias que está en Justicia TV, todo se transmitió felizmente por Justicia TV. ¿Saben lo que decía este señor fiscal? Señor juez, esa es mi hipótesis, pues. Y si no están de acuerdo, que me quejen en control interno. Ahí está, pues. Esa es la historia. Y eso es lo que no se vende, eso es lo que no se difunde. Pero tenemos hoy, señores, un mal funcionario que está asumiendo recién las responsabilidades por una mala actuación. Y cito este ejemplo porque este caso Cocteles, ustedes saben en qué ha quedado, ¿no es cierto? El caso llega a juicio oral.
participé en la primera sesión del juicio oral, los alegatos de apertura. Este fiscal llega al juicio oral con un chaleco antibalas. ¿Se acuerdan de eso o no? O sea, cuando va a llegar un momento en que este caso sea materia de estudio en la Facultad de Derecho. Y lo bueno es que todo está documentado, no solo en papel, en expedientes, sino en video. Todo está en las noticias, todo está en Justicia TV. Y me acuerdo que el señor llega con un chaleco antibalas, como si se enfrentara a un grupo de organización criminal que va a atentar contra su vida en plena audiencia. Parte del show. Y entonces en esa audiencia una de las cosas que le dijimos a los 3 jueces que empezaron el juicio oral fue: esto va a ser declarado nulo porque la imputación, la acusación es contraria a ley, está mal hecha. No existe lavado de activos porque faltan elementos configurativos, y tercero, nunca se probará lavado de activos. Le dijimos eso a los jueces. Y mientras el proceso del juicio oral avanzaba, las acciones que se plantearon en vía constitucional, acciones de amparo, de hace 3 años por si acaso, no eran acciones que se habían planteado ahí al mes, no, hace 3 años se plantearon, porque una acción constitucional de amparo tiene que ser un trámite enorme. Presento ante un juez constitucional, me la rechaza, apelo, me voy a una sala constitucional, me la rechaza y recién puedo irme en agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Eso demora 2, 3 años. O sea, eso no fue una actuación a último momento, no, eso ya era resultado de todo un trámite, de un procedimiento, de un esfuerzo legal de años. Y es ahí donde el Tribunal Constitucional dice: oiga, este caso está mal planteado. Primero, este fiscal está diciendo que los abogados, entre ellos el doctor Arsenio Oreguardia, Juliana Loza, ¿sí?, los abogados conforman una organización criminal porque ellos han obstruido esta investigación. El caso Cóctel lo han obstruido. Y entonces el Tribunal Constitucional se pregunta: ¿y si ellos han obstruido su caso, es decir, han afectado la labor de este fiscal está con plena objetividad para investigar a esos mismos abogados, o él se siente afectado por la labor de esos abogados? Rompió el principio de objetividad. ¿Qué debió hacer el fiscal en su momento? Si el fiscal veía que esos abogados entorpecían la labor, copias certificadas a una fiscalía para que los investigue. Él mismo no podía. Principio de objetividad. Siempre se ha hecho eso. Esta es la primera vez, apreciado público, la primera vez que un fiscal que en plena investigación ve que hay un acto de obstrucción y él mismo investiga. Siempre que eso se aprecia, se remiten copias a otra fiscalía. Ahí está. Y entonces él te dice: no, pues nulo todo lo del señor Oreguardia, el abogado, nulo todo. Y como el fiscal había hecho la imputación en bloque, o sea, a los 40 les había imputado organización criminal, a los 40 les había imputado obstrucción, a los 40 les había imputado lavado de activos, por los mismos hechos, la misma prueba. Entonces la suerte de uno, ¿qué pasaba? La seguían todos. Nula todo el extremo del delito de obstrucción. Fuera, anulado. El juicio se quedó contra delitos. Y es ahí donde se verifica, en otro incidente, que los hechos de la acusación eran distintos a los hechos investigados. Miren esto. Si me investigan por el hecho 1 y 2, no pueden acusarme por el hecho 1, 2, 3, 4 y 5. No, pues. Porque por el hecho 3, 4 y 5 no fui investigado. ¿Y qué cosa no pude hacer? No me pude defender. No me puede investigar por el hecho 1 y acusarme y llevarme a juicio por el hecho 2, 3, 4. No, pues, porque yo todo el proceso de investigación respondí, absolví, contradije por el hecho 1. Señores, y eso se verifica acá. Caso Clinton. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Nulo todo. Y ahí es donde se cae todo el caso. Pregunta: ¿culpa de quién? ¿Culpa de los abogados? ¿Culpa de los procesados? ¿Culpa de quién? De aquel que tenía que construir la acusación y la construyó mal. ¿Y cuál es la función del fiscal? Si va a acusar, cumplir con los requisitos que el código establece. No lo hizo bien.
con falta de objetividad, con mala calificación jurídica, y conllevó todo esto ¿a qué? A que el TC anulara todo el caso Cócteles. Todo el caso Cócteles. El caso data del año 2015. Miren todo el esfuerzo en recursos funcionales humanos, logística, materiales, viajes al extranjero, viáticos, horas hombre, tiempo en juzgado, audiencias. Queda en nada. Y ahora lo último que se va a ver ahora en estos días seguramente es la resolución de un juez que simplemente tiene que acatar lo que el Tribunal Constitucional ha dicho. Y simplemente eso va a hacer ¿qué cosa? La cruz sobre la tumba, nada más. El caso está muerto. Pregunto entonces, ¿este señor fiscal actuó funcionalmente de manera correcta? La respuesta es no. No estoy, ojo, tocando aspectos subjetivos, ¿ah? El aspecto subjetivo, ¿cuál podría ser? Es un fiscal politizado, ideologizado. Ya, no estoy tocando eso. Estoy hablando meramente de aspectos legales, jurídicos y técnicos. Ahí está, evidente la falta. Y por eso hoy enfrenta diversos procesos disciplinarios, entre ellos este, por el cual ha sido suspendido preventivamente 6 meses. Ahí está. Esa es la razón. Señores, este caso nos sirve apenas como un botón de muestra para encontrar la razón o las justificaciones de la desactivación de estos equipos especiales y en específico del equipo Lavallato, que en realidad son fiscalías de lavado de activos, de corrupción, que solo ven casos vinculados a Odebrecht. Estos son los equipos Lavallato, el equipo Lavallato, ¿sí? Solo casos de corrupción, lavado de activos vinculados a Odebrecht, nada más. Y entonces, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, toma esta decisión, primero en atención a algo que debe quedarnos claro. Uso de sus facultades. El fiscal de la Nación tiene la prerrogativa, tiene la facultad para desactivar equipos. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque todos estos equipos especiales fueron creados ¿por quiénes? Por los fiscales de la Nación de turno. Aquel que puede hacerlo, puede deshacer. Esa es la premisa legal. Entonces, según ley, el fiscal de la Nación está premunido de esta facultad para crear o desactivar equipos especiales. Primero, ¿sí? No cuestionamos eso. 2, ¿cuál es la finalidad de un equipo especial? Se nos ha dado a conocer, porque esto ya es un tema de un aspecto político institucional, que los equipos especiales significan dedicar personal, fiscales especializados, a uno o varios casos vinculados a hechos específicos. ¿Para qué? Para dotarlos de mayor eficiencia y eficacia. O sea, no vamos a dejar estos casos importantes que generan conmoción social, no lo vamos a dejar a las fiscalías comunes que tienen mucha carga, que pueden demorar en la función. Entonces vamos a dedicar los equipos especiales. Esa es la justificación de los equipos especiales. El doctor Gersi en un momento va a tumbar esa argumentación. Acuérdense lo que le estoy diciendo, ¿eh? Miren, yo no lo voy a decir, él lo va a decir. Los equipos especiales se nos vendieron así. Ojo, no hay una razón de ser jurídica, sino que se nos han vendido por un aspecto político. ¿Y saben por qué yo digo por un aspecto político? Porque siempre que hay un hecho de conmoción social, todas las entidades estatales, todas, incluido el Congreso, todos saltan para dar un mensaje a la sociedad. Les pongo un ejemplo. Muchos acá son muy jóvenes y no se acordarán. Por allá por el 2014, alguno de pronto recién nacía, por el 2014 explotó en el Perú un fenómeno que era el de los gobiernos regionales corruptos. El caso Ancash, la Centralita con César Álvarez, el caso Tumbes, el caso Chiclayo, el caso Cusco,
Y así, en todo el Perú empezó a explotar eso. ¿Por qué? Porque en Ancash matan a un señor que venía denunciando hace varios años estos actos de corrupción. Y las investigaciones iniciales hacían ver que la Fiscalía no había hecho su trabajo, que habían fiscales corrompidos con el poder que archivaban los casos, que la Contraloría no había hecho su trabajo, no había emitido informes de control, que los jueces habían cerrado los casos, no habían desarrollado sus funciones, que incluso ese grupo de funcionarios públicos regionales, provinciales, tenían contactos en el Congreso con ciertos políticos que los blindaban desde el Congreso en las comisiones de investigación. Esos fueron los casos de los gobiernos regionales. Todos saltaron. Salió el Contralor, salió el presidente del Congreso, hasta salió el presidente de la República en aquel entonces, Ollantumala, porque en el caso Ancash se le vinculaba con un ex asesor que había tenido, llamado Belaunde. Todos saltaron, fiscales, todos, no, que sí estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y empezaron cada uno a hacer funcionar, ya estaba muerto el denunciante, todo, pero bueno, recién empezaban a actuar. Y ahí, a partir de ahí es que se metieron presos a los gobernadores regionales, a los presidentes regionales. Y así hemos tenido casos, el caso Lavallato, el caso Rodolfo Orellana, el caso este llamado Cuello Blancos, donde se nos da todo un show mediático y frente al show mediático las autoridades estatales saltan. Y para dar el mensaje a la sociedad de que estamos actuando, una de esas políticas paliativas, así como puede ser la creación de normas que aumentan penas, ¿sí? Una de esas políticas paliativas, ¿sabes cuál fue? Crear equipos especiales. Tranquilos, tranquilos, estamos actuando, ¿sí? Desde la Fiscalía hemos designado a nuestros mejores fiscales para una justicia rápida, dedicación exclusiva. Caso de 2015. ¿Cómo que justicia rápida? Estamos en el 2025. 26 ya, un año más. Entonces se cae esa justificación, que es una justificación meramente política, institucional, para crear equipos especiales, los cuales jurídicamente no tienen razón de ser, como más adelante el doctor Gersi nos va a explicar ejemplarmente. Otra justificación que hay que tener en cuenta y que es la razón de la desactivación es la falta de resultados. Falta de resultados. El caso Cocteles es una muestra de eso. La falta de resultados no solo en relación a ausencia de sentencias condenatorias firmes, sino también al transcurso del tiempo. Ojo, si una de las razones de generar equipos especiales es investigar rápido, actuar rápido y sancionar rápido, para eso son equipos especiales, ¿cuántos casos con sentencia condenatoria firme tienen estos equipos especiales? Condena firme, ¿ah? ¿Cuántos? ¿El caso Toledo está con condena firme? No, condena de primera instancia. ¿El caso Humala, condena firme? No, condena de primera instancia. Recién hace último. ¿El caso Susana Villarán? En pleno juicio oral. ¿El caso Vizcarra? Primera instancia. Todavía no hay condena firme. Y ojo, es más, les adelanto, de pronto el caso Toledo y el caso Humala se caen. De pronto se caen, ¿saben por qué? Por un tema meramente jurídico también. No me van a decir a mí que yo soy adepto de Toledo y de Humala. No. Pero ¿saben por qué se puede caer esos dos casos? Porque la justicia peruana utilizó testimonios y documentales que ya en Brasil habían sido declarados nulos. Y por acuerdo de cooperación internacional, el Perú se comprometió a no utilizar material probatorio que la justicia brasilera declare nulo en el Perú. Si la condena está basada en esas pruebas anuladas y tenemos acuerdos vigentes de cooperación, ¿qué va a pasar con la apelación? Se la van a conceder, se va a anular. Mala motivación. Entonces, cuando hablamos de eficacia de estos equipos, no encontramos esos resultados. Y seguramente en su oportunidad la Fiscalía de Nación
comunicará en conferencia de prensa, a través de los medios, las cifras exactas. Pero haciendo una revisión lógica, no tenemos pues sentencias condenatorias firmes por estos equipos. Creados 2016 en adelante, no los tenemos. Y la razón de ser era en parte esa. En fin, nuestro principal problema, señores, como sociedad, no es la corrupción. Ojo, miren lo que estoy diciendo. No es la corrupción. Es la impunidad. Porque corrupción hay a nivel mundial. Incluso en los países con mejor desarrollo hay corrupción. El problema radica en que un Estado, a través de sus agentes, no tenga la capacidad para sancionar al corrupto. Y estos equipos especiales han dado muestra de eso. No han tenido la capacidad, pese a los recursos, logística, apoyo gubernamental que han tenido, para lograr sanciones en el tiempo prudente que requería la sociedad. Y, por ejemplo, casos como el de cócteles, la sociedad, ¿cómo lo percibe? Quedó en nada, se anuló todo, ya no se puede volver a investigar. ¿Cuál es el mensaje a la sociedad? Impunidad. ¿Y esa impunidad por culpa de quién? ¿De los procesados, los abogados? ¿De quién? Del agente estatal que debía de buscar la verdad, que no hizo bien su trabajo. Ese agente fiscal generó impunidad por su ansia de protagonismo, por la búsqueda de cámaras, al encontrar cierto nivel de satisfacción en ser electo personaje del año, al politizar su función fiscal, que debe ser ajena al ánimo, al fin, al matiz, al color político, y que debe simplemente buscar y obedecer a la verdad. No lo cumplió, no lo hizo. Y es el claro ejemplo de por qué estos equipos especiales están bien desactivados. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la participación, su destacada participación del doctor Cristian Salas Beteta. Nuestro siguiente expositor también es abogado litigante, docente universitario, magíster en Derecho por la Universidad de Chicago y también se desempeñó como asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Con ustedes, el doctor Lucas Gersi Murillo, lo recibimos con fuertes aplausos. Muchas gracias. A ver, antes que nada, yo quiero agradecer enormemente al Congreso de la República por haberme invitado, a los colegas distinguidos, al doctor Salas, que ha hecho una exposición realmente muy clara, muy contundente, muy emotiva, y realmente estoy muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Yo tengo que comenzar con un disclaimer. Yo no soy en realidad un abogado penalista. Yo no he participado como litigante en estos casos. Entonces mi visión no va a ser una visión de actor procesal, ¿no? Como la del doctor Salas. Yo voy a tener una visión de repente un poco distinta, de repente una visión externa. No voy a hablar tanto del caso en concreto, sino yo de repente quiero hablar de cuál es la razón que está detrás de los problemas que hemos visto en el caso concreto. Es decir, yo lo que me quiero preguntar es cuál es la génesis del problema. ¿Qué cosa dio lugar a que se produzca tantas arbitrariedades, tanto descalabro, tanta polarización política y social relacionada con estos casos? Y yo voy a defender una tesis. Y la tesis que voy a defender es que más allá de la idoneidad o no idoneidad de las personas, los equipos especiales per se son un problema. Inclusive me atrevería a señalar que los equipos especiales como concepto son inconstitucionales. Y yo voy a defender la tesis que en el Perú nunca más la Fiscalía debe convocar un equipo especial. Está mal desde su origen
desde su génesis, no debe existir esta figura en el Perú. Y yo quiero plantear la siguiente pregunta. Es una pregunta que yo siempre le hago a mis alumnos. ¿Cuáles son las diferencias entre el Civil Law y el Common Law? ¿Cuál es la diferencia entre nuestra tradición jurídica romano-germánica y la tradición jurídica del derecho anglosajón? ¿Cuál es? Y siempre la gente dice, ¿no? Lo primero que la gente recuerda es, claro, en el derecho anglosajón se basa mucho más en los precedentes y el derecho del Civil Law se basa mucho más en los códigos, ¿no? En Estados Unidos no hay código civil, en el Perú sí hay código civil. O sea, esa puede ser una diferencia, ¿no? Uno se basa en la ley y el otro se basa en la jurisprudencia. ¿Qué otra diferencia hay entre el Civil Law y el Common Law? ¿Esa es la única? Otra diferencia relevante puede ser la forma como se escogen los jueces. En el Common Law, tradicionalmente los jueces son electos por una instancia política, por el Congreso. En el Civil Law no tenemos Junta de Justicia, etc. Pero hay una diferencia bien interesante que la gente se olvida. Una diferencia que la gente a lo mejor no conoce mucho, que es la existencia o no de la especialización en los organismos del sistema de justicia. En el Perú tenemos sistemas de organismos especializados, ¿no es cierto? Ustedes van al Poder Judicial y ven un letrero. ¿Qué dice el letrero? Dice juzgado laboral, ¿no? En el otro piso ven un letrero. ¿Qué cosa dice? Juzgado penal, ¿no? Otro letrero va a decir juzgado comercial, ¿no es cierto? Va a haber de repente un juzgado constitucional y luego va a haber un juzgado más especializado todavía, que es el juzgado constitucional tributario, ¿no es cierto? Y las fiscalías también van a ser especializadas. Habrá una fiscalía civil, una fiscalía civil, una fiscalía penal y una fiscalía penal de crimen organizado y una fiscalía penal de lavado de activos. Y así nosotros tenemos la lógica de la especialización. ¿La especialización es positiva o es negativa? ¿La especialización es positiva siempre o hay casos donde la especialización no siempre va a ser positiva? La especialización tenemos que llevarla al extremo, el objetivo tiene que ser lo más especializado posible. ¿O hay un punto donde nosotros decimos queremos ser especializados hasta aquí, pero más allá ya no quiero ser especializado? ¿Qué visión tenemos que tener sobre la especialización en el sistema de justicia? Y para promover el debate, yo les voy a comentar algo, ¿no? Interesante, que es que en el derecho anglosajón no existe especialización. En los Estados Unidos, en Inglaterra, no existe especialización. Ustedes nunca jamás van a encontrar en el sistema anglosajón un juez penal. Eso no existe. Juez civil van a encontrar, tampoco existe. Juez laboral, menos. En el sistema anglosajón existe un juez cuya competencia es únicamente una competencia territorial. No existe competencia funcional. La pregunta es ¿por qué? ¿Están locos? ¿Fumaron algo? ¿Tienen ideas raras? ¿O existe una lógica en estructurar el sistema de justicia de esa forma? ¿Por qué es que los americanos y los ingleses plantean un sistema de justicia donde no existe la especialización? Yo no estoy diciendo que la especialización es mala, pero tiene su ventaja y también tiene su desventaja. ¿Cuál es la ventaja de la especialización? Que la persona especializada es más eficiente, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos médicos con diferentes especialidades, abogados con diferentes especialidades. Si quieres hacer todo, te demoras más. Si eres experto en todo, de repente en realidad no eres experto en nada. Esa es la ventaja de la especialización y es evidente la ventaja de la especialización. Pero ¿cuál es la desventaja de la especialización? Si ustedes fueran litigantes, imaginen que van a litigar ustedes contra una gran empresa, una empresa de telefonía,
O de repente van a litigar ustedes contra la administración tributaria. ¿Ustedes preferirían litigar en una corte especializada o preferirían litigar en una corte no especializada? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que ustedes van a litigar contra la SUNAT. Y hay dos opciones, ¿no? Una opción es, yo litigo contra la SUNAT en un tribunal general. Y la otra opción es, litigo contra la SUNAT en un tribunal que solo ve derecho tributario. ¿En cuál voy a tener más justicia? ¿En cuál voy a tener más debido proceso? ¿En el tribunal más especializado o en el tribunal menos especializado? Pregunta interesante, ¿no? ¿Qué pondrían si fuera examen? O si tendrían que desarrollarlo por escrito. El tribunal más especializado es un tribunal que ve todo. ¿Cuántos casos ve este juez de la SUNAT? De repente, muy de vez en cuando. Pero el tribunal tributario, ¿cuántos casos ve que está la SUNAT? Absolutamente todos sus casos son con la SUNAT, ¿no es cierto? Entonces, ¿el juez tributario va a ser amigo del abogado de la SUNAT o no? ¿Va a ser un juez que va a conocer a este abogado? ¿Va a almorzar con este abogado? ¿Va a jugar pichanga los fines de semana con este abogado? De repente, ¿no? De repente no, pero existe ese riesgo. Es decir, cuando existe mucha especialización, se produce lo que la teoría económica denomina el riesgo de la captura. Porque hay un jugador que se le llama el jugador repetido. Y hay un jugador que es el jugador que no es repetido. No sé si me dejo entender. Cuando hay órganos que son demasiado especializados, por ejemplo, un tribunal que solamente ve casos contra empresas de telefonía, ¿no es cierto? Los abogados de las empresas de telefonía van a ir a este tribunal todos los días. Van a conocer muchísimo al juez. En cambio, los abogados de los usuarios van a ir una vez en 1.000.000. Una parte siempre va, otra parte va muy de vez en cuando, una parte tiene una ventaja, la otra parte tiene una desventaja. ¿Se dan cuenta? Ese es el lado oscuro de la especialización. Y esto está recontra, pero recontra estudiado por la teoría económica. De hecho, el economista de la Universidad de Chicago, que fue el que conceptualizó este problema que yo les estoy contando, ganó el Premio Nobel de Economía. Se llama George Stigler. Por decir esto, por escribir un artículo muy famoso donde dijo esto, el señor ganó el Premio Nobel, ¿no? Entonces, yo me pregunto, teniendo todo esto como contexto, ¿es una buena idea tener equipos especiales? ¿O deberíamos nosotros más bien tener fiscalías especializadas, pero no tan especializadas? Porque yo puedo tener diferentes niveles de especialización. Yo puedo tener una fiscalía penal normal. Yo puedo tener una fiscalía penal que ve casos de lavado de activos, ¿no? O de organización criminal. Y luego yo puedo tener ya la especialización llevada al extremo. Y voy a decir, voy a crear una fiscalía que solamente va a ver casos contra fulano. Y ahí se produce el riesgo de la captura. Ahí es mucho más probable que la fiscalía responda a un interés privado a favor del investigado de repente, o de repente en contra del investigado. Un poder político que te pone un juez con nombre propio o un fiscal con nombre propio, te lo puede poner para beneficiarte o de repente para lo contrario, para perjudicarte. Pero el sistema constitucional tiene que trabajar con la especialización siendo consciente de sus peligros. Debemos tener especialización, sí, pero no radicalizada hasta el extremo de los equipos especiales. ¿Se dan cuenta? Ese es el planteamiento que yo les quiero hacer. Y hay bastantes cosas más que nosotros podemos decir. ¿Qué dice el artículo 193.3 de la Constitución Política del Perú? Que todos ustedes conocen. Dice que no puede haber
tribunales especiales o tribunales ex post facto. Antiguamente existía la costumbre que yo creaba un tribunal para un caso en concreto. La Constitución prohíbe eso porque eso va en contra del debido proceso. Si yo no puedo hacer un tribunal especial, ¿por qué puedo hacer yo una fiscalía especial? Las reglas del debido proceso que aplican al Poder Judicial no se extienden también a la actividad fiscal. El Tribunal Constitucional en múltiples sentencias ha señalado que el debido proceso es expansionista. El juez tiene que motivar, el fiscal también tiene que motivar. El juez tiene que actuar de manera objetiva y no puede ir contra el deber de imparcialidad. El fiscal también tiene que respetar el deber de imparcialidad. Si está prohibido un juzgado ad hoc, eso no implica que también tiene que estar prohibido una fiscalía ad hoc. Existe innegablemente el derecho al juez natural, ¿no es cierto? Uno no puede desviarte de la competencia del juez que te corresponde. Ese derecho del juez natural tiene su correlato, tiene su espejo, que es el derecho al fiscal natural. Y eso no me lo invento yo, está en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Concretamente en las sentencias que más le gusta a las ONGs, ¿no? Aquellas que tienen que ver con los tribunales sin rostro, jueces sin rostro, fiscales sin rostro. Ahí el Tribunal Constitucional dijo, no se puede someter a un caso a un fiscal que no es el natural para resolver ese caso. Y un ejemplo puede ser la sentencia 2287-2013, amparo del Tribunal Constitucional. Es decir, con todo este contexto económico que les he dado y contexto teórico que les he dado, con una interpretación adecuada de la Constitución y de las sentencias del Tribunal Constitucional, probablemente nosotros podemos concluir que no debería haber fiscalías ex post facto. Es decir, no debería haber equipos especiales. Se presta a que el fiscal que resuelve un caso no es el fiscal que corresponde, sino un fiscal escogido discrecionalmente por el poder político. Y el Estado de Derecho se basa en limitar el poder discrecional. ¿Por qué creo yo un equipo especial para el caso Odebrecht y no para el caso Orellana, por ejemplo? ¿Por qué creo un equipo especial para las protestas, los fallecidos en las protestas del año 2023 y no para el caso de corrupción en gobiernos regionales? Creo equipo especial en un caso y no en otro que de repente es igual o más severo. Empieza a entrar la selectividad en el ejercicio del poder. Y eso es algo que es muy peligroso. Yo quiero ahora citar algunos casos a nivel internacional. Quiero citar un poco de derecho internacional. Quiero hablar primero de Estados Unidos, después de Europa. En Estados Unidos se crearon también los equipos especiales, al igual que en el Perú. Y hubo un caso muy famoso que se dio en el año 1988 en la Corte Suprema de Estados Unidos. El caso se llama Morrison versus Olson. Muy, muy famoso. La Corte Suprema de Estados Unidos en ese caso debatió si los equipos especiales eran constitucionales o no. Y se concluyó que los equipos especiales sí eran constitucionales. Pero un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, el más famoso en realidad, se llamaba Antonín Scalia. Antonín Scalia emitió un voto singular que se hizo muy, muy famoso, donde él opinó que los equipos especiales eran inconstitucionales, ¿no? Y él, entre las cosas que dijo, pueden buscar el caso si quieren, entre las cosas que dijo fue el Ministerio Público, a diferencia del Poder Judicial, opera en una lógica de jerarquía. Entonces, si tú creas un equipo especial con un gran presupuesto, eso va a romper el principio de jerarquía dentro de la actividad fiscal. Lo que hemos visto en el Perú de un fiscal subordinado que le contesta al fiscal de la Nación y entra en insubordinación con el fiscal de la Nación, eso ya lo predijo Antonín Scalia en el año 1988. Es una sentencia muy famosa, ¿no? Esta sentencia, este voto es muy famoso porque ahí Antonín Scalia dijo, tiene una frase famosa, él dice: esta ley de los equipos especiales no es un lobo disfrazado de oveja, sino que es un lobo que viene como un lobo. Es obvio, dijo él,
que esto va a generar investigaciones politizadas, porque son investigaciones que tienen un fiscal con nombre propio. Si tú generas un fiscal con nombre propio, es más difícil que ese fiscal llegue a la conclusión que no hay mérito para acusar o para investigar, porque ese fiscal con nombre propio, con presupuesto, con su despacho, va a poder justificar todo eso y finalmente archivar la investigación. Entonces ya viene cargado. Y todo eso lo dice Antonín Scalia en su voto. Ese es el caso de Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos se utilizan los equipos especiales para investigar a los presidentes. Es el sistema que tienen ellos. Se nombra un fiscal ad hoc para investigar a los presidentes. Entonces hubo un caso, por ejemplo, del fiscal ad hoc Kenneth Starr, que fue el que investigó al presidente Clinton, y había otro fiscal ad hoc que investigó al presidente Donald Trump en su primer gobierno, que era Robert Mueller, ¿no? Eso para que tengan ese contexto. Ahora podemos hablar brevemente de Europa. Existe una institución que se llama la Comisión de Venecia. El Perú, de hecho, forma parte de la Comisión de Venecia. ¿Qué cosa es la Comisión de Venecia? Es una institución que forma parte del Consejo de Europa, de la Unión Europea, y que congrega a magistrados de tribunales constitucionales de todo el mundo. Y esta Comisión de Venecia produce documentos muy, muy grandes, opiniones sobre cómo debe funcionar el Ministerio Público. Y la Comisión de Venecia ha dicho en estas opiniones que no deben haber equipos especiales. Es decir, esto está recontra investigado en el derecho internacional. Está recontra investigado. Por ejemplo, ¿no? Hay opiniones que tienen que ver con Ucrania y con Albania, donde la Comisión de Venecia dice: puede haber fiscalías especializadas, pero no puede haber una fiscalía ad hoc con nombre propio para un investigado o para un número muy reducido de casos, porque eso ya afecta el principio de imparcialidad. Y eso está reiterado en innumerables opiniones de la Comisión de Venecia que yo les puedo pasar. Entonces nosotros en el Perú estamos operando con una metodología que es antigua, que es del siglo XX, que ya está caduca, que no está conforme con el debido proceso. Tenemos que aplicar las opiniones de la Comisión de Venecia. Inclusive, y esto me parece una ironía muy, muy interesante, hay un libro del Open Society Foundations, ¿no?, de George Soros, donde ahí en este libro del Open Society Foundations sobre cómo se tiene que estructurar el Ministerio Público se dice que no deben haber equipos especiales. Les voy a pasar la cita también, para que lo puedan tener a mano. Otro tema interesante que lo mencionó la Comisión de Venecia en estas opiniones es un caso de Bulgaria, llamado el caso Kolevi. Este es bien interesante, ¿no? En Bulgaria, al igual que en el Perú, se acusó al fiscal de la nación de haber cometido delitos. Entonces la pregunta era, ¿cómo se investiga al fiscal de la nación? En Bulgaria querían hacer un equipo especial para investigar al fiscal de la nación. Y lo que dijo la Comisión de Venecia fue: no hagas un equipo especial. Lo mejor que tú deberías hacer es agarra a todos los fiscales de la nación o fiscales supremos jubilados y entre ellos haz un sorteo y por sorteo selecciona a un fiscal y ese fiscal elegido por sorteo va a ser el que va a llevar a cabo la investigación. ¿Por qué? Porque no se quiere que haya selectividad. La idea es, para que la investigación sea objetiva, no se escoge al fiscal a dedo. El fiscal que toca es el que toca. Eso es objetividad. Para que no haya alguien que te mande, ¿no?, a sus leones, a sus tigres, a destruir a unos o a proteger a otros. La justicia tiene que ser ciega, ¿no? Siempre se le ve con su banda que le cubre los ojos. Es eso, que no esté dirigida. Y eso es lo que dice la Comisión de Venecia en esta opinión sobre el caso Kolevi. Yo les puedo pasar todas las opiniones, están en inglés, pero están ampliamente documentado todo esto, ¿no? Yo he querido hablar un poquito de derecho internacional, darles teoría, no repetir, ¿no?, las cosas que ya ha mencionado el doctor Salas, pero la verdad que nosotros hemos visto un espectáculo terrible, ¿no? Y acá de repente ya hay un comentario más personal y más político, si se quiere. Los últimos 10 años se utilizaron estos equipos especiales priorizando probablemente
un efecto de corto plazo, ¿no? La búsqueda de la foto, ¿no? La búsqueda de la prisión preventiva y no la creación de una investigación objetiva que iba a terminar bien. Era predecible la suerte del caso Cocteles. Yo recuerdo que cuando el caso Cocteles empezó en el año 2015 o 2016, la mayor parte de estudiosos del derecho dijeron exactamente lo que iba a pasar. Era absolutamente predecible lo que ocurrió. Entonces, la intuición que yo creo que hay acá es que se sabía que era una investigación débil y se hizo igual para obtener un objetivo extraprocesal. Es decir, se instrumentalizó la justicia. Y como peruanos tenemos que reflexionar para que eso nunca jamás vuelva a pasar en nuestro país. Que nunca jamás se vuelva a instrumentalizar la justicia. Y además existe, ¿no?, en la Constitución también, el derecho fundamental a la indemnización por el error judicial, que se extiende a la indemnización por error fiscal, ¿no? Entonces las personas perjudicadas por prisiones preventivas injustas tienen todo el derecho de buscar la indemnización y de darle un contenido real a este derecho, ¿no? Y ojalá podamos crear un contenido de esto también, porque todo funcionario que causa un daño a terceros y sin que ese daño esté fundamentado en el derecho, tiene que ser responsable. Entonces, este ha sido un episodio duro, difícil para el país, es parte de un proceso de aprendizaje y es parte de la construcción del Estado de Derecho en el Perú. El Estado de Derecho del Perú todavía está a medio construir y depende de todos nosotros que tengamos un país democrático y que cuidemos las instituciones que tenemos, ¿no? Y estamos juntos en ese trabajo. Espero que lo que haya dicho haya sido interesante, que hayan aprendido algo, quizás reflexionado. No sé si los he convencido o no, quizás soy muy radical, pero les agradezco enormemente por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Lucas Gersi por su importante participación. Bueno, y después de estas destacadas e importantes participaciones de nuestros expositores, queríamos también la participación del público, si desean algunas preguntas cortas y concisas y, por supuesto, con el respeto correspondiente, ¿no? Así que, por favor, levanten la mano los que quisieran hacer alguna pregunta, hacer un interrogante, con todo gusto. Con el señor Dea, por favor. Señora, buenas noches. Gracias por la exposición excelente que habla es un ciudadano que siempre viene a escuchar estas cátedras. Muy interesante. Un comentario. Entiendo que esta comisión especial no debe existir. Está por hecho, creo que todos estamos de acuerdo, o no sé, en parte. Sin embargo, a nosotros, a los ciudadanos, nos afecta bastante, ¿no? Porque nosotros pagamos nuestros impuestos, como dijo usted, hay una capacidad ahí de personal, logística que se ha dejado a un lado y se ha perdido. Han pasado años y se ha perdido bastante. Sin embargo, este comentario va en el sentido de que ya está normado ya. Existe la ley y se va de repente a respetar o se va a presentar otra vez de acá más adelante. Así como ayer, o el 9 de enero, se ha promulgado una ley sobre los catedráticos que sin necesidad de tener maestría y doctorado ya se ha autorizado para que puedan ejercer su función. Creo que a toda la población también nos afecta eso. Creo que más a los jóvenes. Mi comentario va a eso. ¿Qué podemos hacer si ya está normado, si ya está especificado? Esa es mi consulta. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es César Antonio García y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué impacto podría tener la disolución del equipo especial Abajato en la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, por favor. Buenas tardes.
También se habló de que se va a desactivar los equipos fiscales encargados de la investigación de las protestas sociales que hubo anteriormente. Y no solo eso, sino que también va a proceder el archivo de estos casos. ¿Esto no podría fomentar si se puede decir, la impunidad de estos hechos que han sucedido? Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Acá la señorita, por favor. Buenas tardes. Sí, con tanta desactivación de estos especialistas que ha sucedido, ¿quién ahora nos va a proteger de tanta impunidad, de tanta centralización que han dicho los maestros, de tanto encubrimiento que existe aquí en el Congreso, en tanto lugar, tanta corrupción que entre ellos se lanzan a dedo, tú vas a ser designado, ¿no? Como aquí nos han explicado, ¿quién nos va a proteger a nosotros como ciudadanos, como estudiantes a nivel nacional en la parte civil? ¿Quién ahora va a ser? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien, pasamos a las respuestas, por favor. Muchas gracias. Voy a darme el tiempo, seré muy rápido, ¿sí? Pero trataré de cubrir las 4 interrogantes perfectamente sustentadas. Primero, ¿qué podemos hacer frente a una situación si ya está normada? Estamos en una democracia y los legisladores de hoy, los que dan las normas, los que las crean, los que las modifican, han sido electos por el voto popular. A mí ese congresista no me gusta, yo no voté por él, sí, pues, pero hay otro grupo que sí votó por él. Y en democracia se respetan esas votaciones. Y entonces las normas no nos pueden gustar. A mí muchas no me gustan. Soy abogado, imagínense. Pero por el hecho de que no me gusten, yo como abogado no puedo incumplirlas. Hay normas que no me gustan, que yo considero que son injustas, que son abusivas, que dan un halo de impunidad de pronto, ¿sí? Pero yo como ciudadano, aparte de mi legítimo reclamo social, público, mi libertad de expresión, aparte de eso, yo tengo en este instrumento un tremendo poder. ¿Saben por qué? Porque ahora, en este año, yo voy a decidir qué legislador se queda y qué legislador se va, qué legislador ingresa y qué legislador no vuelve. Esa es la democracia, ¿se dan cuenta? Entonces el próximo Congreso, si votamos bien, podrá de pronto mantener las normas correctas, modificar las que consideramos incorrectas. Ese es el juego democrático. Y eso es lo que se tiene que hacer, ser responsable democráticamente para ser inteligente y votar bien, que es algo por lo que yo los felicité apenas me subí aquí. Gracias por estar aquí, porque su participación aquí les permite escuchar, analizar, criticar y llegar a una conclusión acertada. Eso es lo que tendríamos que hacer desde un punto de vista social. Y un dato jurídico adicional. Cuando no estamos de acuerdo con una norma, así como los ciudadanos tenemos esa posibilidad de cuestionarla a través de cierta acción, los funcionarios también. Yo, si soy el fiscal de la nación y no estoy de acuerdo con la ley de prescripción, pues yo tengo la herramienta para irme en una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Yo, fiscal de la nación, no estoy de acuerdo con la ley que le dio la dirección de la investigación preliminar a la policía, yo tengo que irme al Tribunal Constitucional. Pero yo como fiscal de la nación no puedo decir simplemente esta norma no la acato, fiscales todos, nadie la acate. Yo no puedo hacer eso porque rompo el equilibrio democrático, ¿sí? Rompo la institucionalidad y eso lo hemos estado viviendo, ojo, lo hemos estado viviendo. Segunda pregunta, el impacto del equipo en el impacto de la desactivación de los equipos especiales en la población respecto a la confianza de sus instituciones públicas. Yo ahí cambiaría la pregunta. No es tanto la desactivación, es la propia existencia del equipo. Los resultados de estos equipos especiales, ¿qué tanto impactan en la población si no hay resultados? Los equipos especiales impactaron, ¿saben por qué? Porque hubo un escándalo y empezaron a lograr prisiones preventivas. Acuérdense,
equipo Lavallato, equipo Cuellos Blancos, equipo EFICO. ¿Qué es lo que lograron apenas fueron creados? No fueron allanamientos con cámara de televisión, no fueron detenciones preliminares, prisiones preventivas, hoy libres, globos inflados. Entonces, no es la desactivación la que va a generar una desconfianza en la población, no, es qué resultados dieron realmente estos equipos, no los dieron. Y obviamente se debilita la confianza ciudadana en la administración. 3, se desactivan estos casos, se van a archivar, esto genera impunidad. A ver, la desactivación significa que el equipo especial deja de existir, sí, pero sus casos siguen vivos. Todas las investigaciones, los procesos, los juicios siguen vivos, solo que pasan a fiscalías especializadas. Y acá tengo, ya que se trataba del caso Lavallato, aquí tengo la resolución de Fiscalía de la Nación número 7-2026 que desactiva el equipo Lavallato y señala lo siguiente. Todas las investigaciones a cargo del equipo especial serán conocidas por los mismos fiscales en las fiscalías especializadas. Estos fiscales que estaban en el equipo especial han pasado a sus fiscalías especializadas, anticorrupción, a lavado. Esos mismos fiscales que ya conocían de hace tiempo esos casos, van a seguir investigando esos casos. Ahí está. ¿Dónde está que se cayó el caso, que la impunidad? No, van a seguir con sus casos. La desactivación per se no significa archivo de casos, ¿ya? Esto es importante precisar. Y respecto a la última interrogante, ¿quién nos protegerá como ciudadanos de la corrupción que abunda, de la impunidad? Primero, como ciudadano, yo tengo que tener claro que el llamado a actuar es el Estado, ¿no es cierto? Si hay inseguridad ciudadana, policía, alcaldía, gobiernos regionales, al sistema de administración y justicia, todos coordinen, actúen bien y bajen, reduzcan la cifra de inseguridad ciudadana. Si hay corrupción, lo mismo, pero ojo, ojo. Si bien hay carga al Estado, a los funcionarios y servidores estatales, si bien hay esa carga, ojo, como ciudadano yo también tengo mi carga. Yo también tengo mi carga. Acuérdense de su instrumento, de su arma, acuérdense. Vota bien, pues. Vota bien. ¿Sí? Ya deja de lado a los Pedro Castillo, deja de lado a los Martín Vizcarra. Vota bien. No sigas en la misma. El tiempo te está dando te está mostrando, mira qué mal votaste, 20 años, todos presos. Te está mostrando. Vota bien, vota bien. Votemos bien. Pero hay algo más adicional y con esto termino. Todos estos problemas que tenemos, corrupción, crimen organizado, inseguridad ciudadana, sicariato, señores, no son solo delitos, son fenómenos criminales. Y para parar los fenómenos criminales no basta un funcionario, no basta un fiscal X, un juez X, no. Porque ese tipo de fenómenos criminales nacen de factores estructurales que tienen que ver con economía, con cultura, con idiosincrasia. Son cambios estructurales estatales que hasta ahora ningún gobierno los ha dado. Y necesitamos un gobierno que evite que nos volvamos México, que evite que caigamos en manos del narcotráfico totalmente. Señores, porque vamos en camino a eso. Hace 10 años ya se decía eso. Y miren, hoy tenemos el sicariato y la extorsión como el pan de cada día. Eso era impensable hace 20 años. Espero con esto haber satisfecho las 4 preguntas. Le dejo la palabra al doctor Gersi para que también dé su opinión al respecto. Muchas gracias. A ver, lo que a mí más miedo me da y lo que me invita a una reflexión más profunda es que las principales consecuencias del caso Lavallato no hayan sido dentro de los expedientes, sino que hayan sido fuera de los expedientes. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias? Quizá consecuencias en los procesos electorales, ¿no? Una candidata, un candidato estaba participando y
y el proceso tuvo un impacto electoral. Otra cosa que ocurrió fue que se propició una reforma de las normas que regulaban el financiamiento de las campañas políticas en el Perú. Antiguamente las empresas privadas podían financiar candidatos. Era legal. Hoy día eso es ilegal. Hoy en día un político no puede ser financiado por una empresa formal en el Perú. ¿Es una buena regla esa o es una mala regla? Un empresario legalmente no puede financiar. Si financia escondidas. Entonces los candidatos ahora muchas veces, ¿por quiénes van a ser financiados? Por las economías ilegales, ¿no? La minería informal, la trata de personas, el narcotráfico. Es decir, miren lo que ocurrió por el trabajo del equipo especial Lavajato, dio lugar a estos cambios, que fue parte del famoso referéndum que hizo Martín Vizcarra en el año 2018. ¿Están bien esos cambios o no? Otra sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos para su libro, ustedes que son personas estudiosas, un caso famoso se llama Citizens United versus Federal Election Commission, del año 2010. En ese caso, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo: es un derecho constitucional para cualquier persona natural o persona jurídica financiar campañas políticas. ¿Por qué tiene que ser ilegal que una empresa agrícola, constructora, una empresa que se dedica a la pesca, por qué tiene que ser ilegal que una empresa financie a un candidato? Que lo declare, pero que tenga el derecho a financiar. En el Perú hoy día, los empresarios formales no pueden financiar. Las campañas millonarias, ¿cómo se pagan? Si investigamos ahí, vamos a encontrar cosas que no nos van a gustar, ¿no? Y de repente nosotros, miren, aquí voy a decir cosas bien polémicas, de repente alguien se fastidia conmigo, ¿ya? Pero de repente nosotros hemos cambiado a Odebrecht por uno que es peor que Odebrecht. Porque Odebrecht era una empresa que operaba, hacía obras, ha aceptado que cometió actos de corrupción. Pero, ¿quién es el Odebrecht del 2026 en el Perú? ¿Será de repente la minería informal en el Perú? Si investigamos eso, de repente hemos pasado de Guatemala a Guatepeor, con menos transparencia de lo que había antes. O sea, ¿hemos resuelto el problema de fondo o hemos empeorado el problema de fondo? Ya, los invito a una reflexión. O sea, de repente en el Perú deberíamos restituir el derecho de que la gente financie las campañas, transparentemente, ¿no es cierto? De repente, ¿no? Va a ser un debate. Quería decir eso. A ver, contestando las preguntas, ¿no? Primera pregunta: ¿qué hago si ya todo está normado? El Congreso lo puede derogar. Puedes juntar con 5.000 firmas, puedes ir al TC a que el TC elimine una ley que no te gusta. Además, los ciudadanos pueden, con 75.000 firmas, pueden gatillar un referéndum. No te gusta una ley, juntas 75.000 firmas y llevas esa ley al referéndum. Se puede hacer, nadie lo hace porque la gente en el Perú es floja, pero el derecho ustedes lo tienen, O sea, te molesta la ley supuestamente pro crimen, juntas 75.000 firmas y te la bajas, ¿no? O sea, están esos derechos en la Constitución. No, no te cuesta 60.000, no te cuesta eso. La OMPE te cobra ni 100 soles, te cobra por eso, la OMPE, Claro, baratazo. Lo que te cuesta es convencer a la gente que te firme, que esa es otra cosa, ¿no? A ver, luego, se preguntó ya muy brevemente para ir cerrando, ¿cómo afecta esto a las instituciones? Terriblemente, pues ha sido un daño terrible a las instituciones, terrible. Recuerden ustedes los conflictos, ¿no? El fiscal de la Nación quería sacar a los fiscales del equipo especial y los fiscales prácticamente lo sacaron al fiscal de la Nación. Es como un ejército donde un capitán se tumba pues al general, ¿no? Y tenemos una institución en crisis donde los fiscales supremos se han acusado entre ellos que son una organización criminal. Terrible. La recomposición del Ministerio Público va a demorar y la debilidad del Ministerio Público tiene que ver con la ola de criminalidad que hay ahorita en el Perú. O sea, va a tomar tiempo sanar ese daño institucional, ¿no?
Como dijo el doctor Salas, no es que el caso de las muertes en las protestas no se vaya a investigar, simplemente pasa de un equipo especial a una fiscalía especializada, competente, que es la que investiga, y todo esto es parte del trabajo que tenemos que hacer para defender el Estado de Derecho en el Perú. Con eso creo que contesté las preguntas y nuevamente espero haber motivado una reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta de nuestros importantes expositores. Y bueno, pasamos a la entrega de diplomas. Por favor, llamamos al doctor Wilfredo Ponce de León, para hacer entrega al presente diploma al doctor Cristian Salas Beteta, ex procurador anticorrupción, en reconocimiento a su valiosa participación como expositor en la conferencia Desactivación del equipo Lavallato, reflexiones y retos para el sistema de justicia. El siguiente diploma es para el doctor Lucas Daniel Gersi Murillo, abogado constitucional y docente universitario. Aquí, por favor. Gracias. Antes de concluir esta conferencia, queríamos las palabras del doctor Wilfredo Ponce de León, palabras finales, por favor. No, ha sido extremadamente interesante, hemos aprendido muchas cosas. Yo agradezco infinitamente a los expositores y gracias a todos los presentes y virtuales que han estado acá con nosotros virtualmente y presencialmente. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Así es, agradecemos al público presente y también al público que nos ha seguido de manera virtual en nuestras plataformas digitales. Así que, por favor, antes de concluir esta conferencia, pedimos, por favor, que se agrupen para la foto final con nuestros expositores, por favor. Muchísimas gracias por estar presente en esta conferencia.